Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias por la introducción a la doctora Sonia Luquín, al esfuerzo colaborativo de todos los compañeros del Departamento de Neurociencias y con mucho gusto en este simposio que es ya una tradición académica de la agenda de actividades del departamento. Nos integramos para compartir temas no solamente de actualización, sino de alta vigencia para el área biomédica y particularmente para el área de la neurociencia que tiene un impacto en la sociedad. En esta ocasión se han postulado atinadamente por el departamento dos temas que son fundamentales para nuestros tiempos. Uno referente a las conductas adictivas y las implicaciones desde la perspectiva neurocientífica, y el otro que no es solo un tema coyuntural, es un tema de alta atención y de prioridad para la salud pública en el mundo, que es el vinculado con la pandemia y la forma en que las sociedades han respondido ante este tipo de condiciones. Y es en este último punto en el cual me referiré en esta ocasión, desde luego procurando hacer la vinculación con el tema disciplinario que nos ocupa, que es el desarrollo y las implicaciones de las neurociencias, pero en este caso visto desde la perspectiva del liderazgo, de las conductas prosociales y de cómo entonces como líderes sociales también podemos participar en la toma de decisiones. El índice temático en lo que serán los próximos minutos se referirá a la importancia de conceptualizar las emergencias globales que tienen un impacto en la salud pública, las implicaciones que esto tiene de forma primaria o biológica en la salud de los individuos y de la sociedad, pero también las implicaciones secundarias que no podemos permanecer ajenos a ellas y lo que se refiere a las estrategias de carácter sociosanitaria que nos involucran a todos, más allá de los escenarios disciplinarios en los cuales cada quien participa, pues nos involucran a todos como ciudadanos, como líderes sociales, como institución académica, a participar en la toma de decisiones bajo una visión científica que puedan ayudarnos no solo a la contención, sino a la recuperación resiliente y sustentable de situaciones de crisis, en este caso de crisis de carácter sanitario que afectan a todo el mundo. No existe conflicto de intereses de ninguna índole en esta presentación. ¿Cuáles son algunos de los elementos clasificatorios para identificar lo que textualmente denominamos como una emergencia global, que hoy en día hay de hecho capítulos completos de medicina de emergencias? Pues tenemos las de causa natural y las de causas humanas. Todos estamos involucrados en algún momento en haber sido testigos directos en la parte de las naturales, de temblores, incendios, deslaves, huracanes en nuestra región. Cada región tiene su propio mapa de riesgos y de acuerdo a ello, pues se establecen una serie de estrategias preventivas que a partir de diferentes instancias, no solo de sanidad, sino de protección civil, de educación, estamos cada vez más sensibles a este tipo de condiciones. Por otro lado, las de origen humano, que si bien muchas de ellas pueden tener un componente accidental en lo que se refieren a algunos de los ejemplos que están señalados, también desafortunadamente tenemos que considerar aquellas que son de forma deliberada o intencionada provocadas por el ser humano. No estamos ajenos a situaciones también de carácter de violencia civil, militar o de terrorismo y las implicaciones que tienen de colaterales en la sociedad. Con ello hablamos de cómo comprometen los recursos, cómo se altera el soporte a las estructuras de sanidad, el impacto socioeconómico, el equilibrio social y en nuestro caso el impacto que esto ha tenido también en la educación, en donde hemos tenido que realizar una serie de ajustes adaptativos y compensatorios para continuar con nuestra responsabilidad desde el punto de vista educativo y de gestión y generación del conocimiento. Por ello, una de las características comunes de todo lo que se refiere a las emergencias globales, en este caso de tipo sanitario, es que rebasan la capacidad de contención y de respuesta de las instituciones y de la infraestructura instalada por parte de la atención de la salud de una comunidad. Y bajo esta premisa es en donde se consideran una serie de elementos que nos permiten analizar y cuestionar
¿Cuál es el rol no solo de las instituciones, sino de grupos colegiados cuando existen situaciones de emergencia? Uno de los estudios que completamos fue evaluar cuál era el rol de sociedades colegiadas a propósito del último sismo que tuvo estragos importantes en la Ciudad de México. Y nuestra sorpresa a partir de, de esta revisión y esta encuesta directa con grupos colegiados fue que la participación de estos grupos de profesionales ante emergencias globales es muy limitada, es muy reducida, lo que nos deja también abierto el reto de cómo como instituciones y grupos disciplinarios tenemos muy poco impacto en las condiciones de liderazgo ante situaciones críticas de la sociedad. Bajo estas circunstancias, esto abre también la responsabilidad de que más allá de nuestra labor primaria de formar líderes de capital humano, de participar en la educación, tenemos que participar de una forma muy directa en la toma de decisiones con un carácter transformativo social, y esto lo podemos poner ya en un contexto específico en qué es lo que ocurre con la pandemia que afecta a todo el mundo en este momento. Con datos de México del 10 de noviembre podemos identificar entonces el impacto que ha tenido en términos de mortalidad, particularmente de letalidad de nuestro país en el contexto global. Y con ello surgen una serie de gráficas, curvas, predicciones de carácter matemático que nos permiten a partir de curvas en una expresión gráfica identificar cuál es el patrón o el comportamiento que está teniendo un fenómeno de esta naturaleza y que tiene un impacto en la salud pública. En julio de este año ya se identificaba una tendencia en donde se señala muy bien la dispersión que existe en nuestro país con el resto del mundo, y con apenas una mortalidad de 25,000 personas, pues se tenían ya algunos criterios de predicción. Hoy en día, en este mes, podemos identificar en todo el mundo, particularmente en América, que es en el color verde, cuál es la implicación que tiene en la presentación de casos nuevos, en donde se identifica una curva aún ascendente, y cuál es el impacto que ha tenido en la mortalidad, en donde podemos discernir además que este impacto pues genera una mayor repercusión en comunidades con condiciones vulnerables desde el punto de vista de su infraestructura social y de la infraestructura de carácter sanitario. Con estas condiciones podemos además evaluar cuál es el patrón del comportamiento de casos confirmados y de mortalidad en el curso de estas primeras semanas de noviembre, donde ya eran de 95,027 personas fallecidas, y el patrón acumulativo con estas características pues nos habla entonces del comportamiento ascendente y de los retos que siguen vigentes para la salud pública y para validar, legitimar y fortalecer que en este campo pues todos somos corresponsables de la toma de decisiones en el sentido preventivo, en tanto no se tenga una estrategia terapéutica estandarizada como un estándar de oro o un estándar global, y en tanto entonces no se tenga clara la expectativa de bioseguridad, de eficacia que pueda tener una vacuna que potencialmente se encuentra en proceso por diferentes en grupos de trabajo. Es pertinente además advertir que en nuestro país el caso de la letalidad es un punto que nos orienta a la reflexión crítica sobre el manejo de la toma de decisiones ante la pandemia, lo que significa entonces que a pesar de no tener un gran volumen de personas afectadas, la letalidad en esas personas que sí están afectadas es muy alta, y es una de las más altas en la escala global, lo que hace necesario que las instituciones académicas, los científicos, puedan jugar un rol fundamental en la orientación de la toma de decisiones por parte de las personas que ejercen el liderazgo en las decisiones en este rubro, y es en donde la Universidad de Guadalajara ha tenido un importante rol social para procurar cubrir también ese aspecto de vinculación y de extensión con la comunidad como una responsabilidad primaria de una institución pública ligada a la educación. Más allá de las implicaciones que hoy conocemos de carácter biológico del coronavirus,
y que sabemos que no solamente afecta al sistema nervioso central con aspectos de invasión de forma directa o de forma indirecta a través de un estado procoagulante o una respuesta inflamatoria masiva, es también pertinente advertir lo que son otro tipo de eventos en donde participa la parte cognitiva, funcional y social del cerebro humano. Es por ello que pudiéramos a lo mejor replantear por qué en una sesión de neurociencia se toma el COVID. Pues no solamente por las implicaciones de la pandemia desde el punto de vista biológico en sistema nervioso, que tenemos hoy tratados enormes y una gran cantidad de información al respecto, sino porque además estamos comprometidos con la formación del capital humano que permita a su vez que estos líderes puedan participar de una forma activa en aspectos de prevención, en aspectos de contención y, por qué no, también en aspectos de generación del conocimiento para buscar nuevas alternativas de tratamiento y de prevención inmunológica a partir de lo que es una pandemia. Es por ello que este es un tema que nos ocupa, porque es parte de nuestra responsabilidad social, más allá del escenario disciplinario de las neurociencias. Y esto ha quedado resumido en una publicación reciente que denominé las curvas subsecuentes del COVID, porque no estamos hablando solamente de la curva biológica y del impacto que esto tiene en la salud individual y en la salud colectiva, con muchos elementos que hoy tenemos conocimiento y que se están manejando bajo estrategias de guías de manejo específicas y rutas críticas y diagramas de flujo, atendiendo al control de los síntomas, atendiendo al control de los factores de riesgo, atendiendo a la comorbilidad asociada que aumenta esta condición de riesgo, sino también pensar en que existen otras curvas más allá de la curva biológica y que involucran aspectos de todo lo que son enfermedades no COVID, que existe una gran cantidad de procesos infecciosos no COVID que también deben tenernos en alerta, como es el caso en nuestro contexto ambiental de la temporada del dengue, por ejemplo, o de otro tipo de situaciones que requieren de atención, o particularmente lo que es el caso de enfermedades crónico-degenerativas no COVID, que también requieren de una atención muy específica, que no se puede postergar o no se puede diferir en lo que es la atención y la secuencia en las decisiones al respecto. Una tercera curva que tiene implicaciones de la cronicidad de este proceso, pero además del impacto social, del impacto económico, del impacto en la vida cultural de la sociedad, y que también es un tema de relevancia particularmente que afecta a poblaciones o a comunidades vulnerables. El impacto económico es uno de los factores de riesgo que generan la perpetuación potencial de muchos de los estragos colaterales de una pandemia. Y finalmente, aunque de forma no menor, es la cuarta curva que tiene involucramiento con aspectos de la salud del personal propio que está involucrado en la salud de la atención de la emergencia. Y con ello además me refiero a la salud mental, los procesos de desgaste emocional, burnout, índice de suicidios, comportamientos de conductas disruptivas, sociopáticas, aumento en el consumo de sustancias, en fin, una serie de patrones que han tenido repercusiones a la salud pública y que requieren de nuestra atención. En esto, en esta imagen, se refleja esto a lo que me he referido. La primera curva vinculada con la actividad biológica propiamente de la afección viral, aquella segunda curva que representa entonces todo lo que son las enfermedades o condiciones sanitarias que no son COVID, pero que requieren de una atención. La tercera que está vinculada a situaciones de carácter crónico y es donde conectamos también o debemos de conectar los aspectos de carácter socioeconómico de nuestro contexto. Y la cuarta que vincula a la salud mental, que muchas veces se subestima y que no forma parte usual de los mecanismos de protección personal para el personal sanitario. Es decir, ya no es un asunto de caretas o protección externa, es un asunto de estar monitoreando de forma periódica como parte de una responsabilidad institucional la salud mental de todo el personal sanitario que se encuentra involucrado en una situación de riesgo de desgaste emocional. Por ello, la salud pública debe de abrirse en este espacio
no solamente para indicar las pruebas, llevar el índice del seguimiento o el rastreo para cada uno de las personas o los grupos que han sido afectados por esta condición, sino que se requiere de un equilibrio coordinado con otros grupos disciplinarios, además de participar en las regulaciones de toma de medidas de carácter social como el confinamiento o eventualmente un botón de emergencia que hemos estado en nuestro estado y que si bien muchas veces son medidas que no son populares, están orientadas justamente a la contención de los patrones de comportamiento en la salud pública ante la expansión de un comportamiento de infección comunitaria. En consecuencia, la salud pública, la educación, que es uno de nuestros temas centrales, además de las implicaciones de carácter económico y social, pues forman parte también de nuestra corresponsabilidad y que podríamos resumir en lo que denominamos entonces esta otra curva, que es toda la serie de colaterales y eventos que participan en una situación de una emergencia global que no necesariamente son propiciados por el virus de forma directa, pero que sí tienen repercusiones como colaterales de una pandemia. La demanda de los servicios sociales, la capacidad de suministro, atención y además el riesgo de quebranto en muchos de lo que son los requerimientos sociales básicos o esenciales. La alimentación, la atención sanitaria elemental, la infraestructura, los refugios para personas que han tenido alguna pérdida en sus condiciones de vida, la salud mental, el soporte institucional para acciones de carácter gubernamental y lo que se refiere al escenario socioeconómico, el empleo, las implicaciones socioculturales, la seguridad pública, en fin, la agenda y los rubros son muy amplios y todos forman parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos. En esta curva se ratifica lo que hemos señalado en este diagrama de cada uno de los elementos que ya hemos descrito, que está ahora en español, y que entonces nos habla de la relevancia de tener en cuenta todos estos factores o todas estas consecuencias que eventualmente pueden convertirse en un elemento de cronicidad o hacerse largos en el curso del tiempo y que requieren que nuestra atención también sea enfocada a cada uno de ellos, particularmente cuando estamos hablando del personal sanitario y las implicaciones que esto representa cuando existe un proceso de desgaste emocional que eventualmente puede estar conectado, como ya señalamos, a conductas disruptivas, a suicidio o a comportamientos adictivos o descompensaciones de sus procesos de carácter primario y eventualmente suicidios. Cuando hablamos de un escenario social, pues hablamos también de la diversidad. Cada persona y cada grupo social ha tenido su propia manera de abordar la situación de la crisis. Desde quienes han mantenido un búnker en sus espacios personales, hasta quienes han subestimado o no toman en cuenta las situaciones derivadas de las recomendaciones, el aumento de peso, descompensaciones de carácter nutricional, conductual, violencia doméstica, etcétera. Se abren muchos campos de análisis, de reflexión y de proponer estrategias de carácter preventivo como estudiosos del área sanitaria para procurar mitigar todos estos elementos que son colaterales. Para el caso de la educación, hemos tenido que transitar a nuevos esquemas y probablemente este virus haya sido de los elementos más eficaces para transformar nuestra educación en los formatos digitales, que es lo que hoy nos tiene en este auditorio virtual, en lugar de estar en uno de nuestros auditorios institucionales en el CUCS. De manera que esto nos habla de cómo el adaptarnos ante este tipo de circunstancias, que es una de las visiones darwinistas de la inteligencia y de las capacidades cognitivas, el saber adaptarse ante los cambios para poder sobrevivir, pero además ante un escenario que es casi permanentemente cambiante, eventualmente que está en un marco de incertidumbre y que además requiere de toma de decisiones de forma permanente. De manera tal que entonces los nuevos retos en lo que se refiere a las conceptualizaciones de inteligencia nos han llevado a estos otros escenarios, a escenarios de comunicación
que debe de estar sustentada en nuevas redes de enlace y que si bien se recomienda el distanciamiento físico, más no social, puesto que hoy como sociedad y como equipos de trabajo, pues requerimos de mantenernos en una cercanía social por métodos apropiados, pero lo más estrecha posible para poder seguir adaptándonos a este tipo de cambios que nos ha planteado el entorno ambiental. Esto ha repercutido también en los estudiantes. Es una condición que a nivel socioemocional, en cuanto a rendimiento académico, en cuanto al impacto psicológico, en cuanto al riesgo de deserción, particularmente en comunidades medianas o áreas rurales en donde no tienen acceso o conectividad a redes de Internet, pues representa también parte de las preocupaciones de deserción o de pérdida de continuidad en sus estudios académicos, que es uno de los retos más importantes que debemos procurar como institución educativa. Al margen, desde luego, de también considerar las repercusiones a la salud mental y los trastornos de ansiedad que se pueden presentar tanto en profesores como en alumnos, en un escenario en donde además socialmente existe una serie de incertidumbres que han venido a hacer un adendum a lo que es la situación de crisis que estamos presentando. Uno de los ejemplos aplicados que también debemos de considerar en lo que es la vinculación de la toma de decisiones con sustentación científica es el caso de la expectativa de las vacunas y que de hecho puede generar como una sobreexpectativa en donde la ruta crítica, tomando en referencia lo que es el camino que normalmente se lleva entre 7, 10 o hay veces hasta 15 años, la generación de nuevos fármacos o productos biotecnológicos. A propósito de la enfermedad de Parkinson, pues nos habla de la etapa de descubrimiento, la etapa de validación, las etapas preclínicas para luego entrar a las fases clínicas subsecuentes y tener finalmente la aprobación por la instancia correspondiente. Esto está incompleto si no lo complementamos con lo que también se denomina la farmacovigilancia, y lo que son ya algunos procesos de gestión del conocimiento, es decir, qué tanto esta información puede tener un impacto en la capacidad de toma de decisiones por parte de una sociedad y no quedarse solamente como en un producto científico, pero que no tenga ninguna trascendencia para el resto del mundo. Bueno, pues hoy en día existe un término que en el mercado se ha denominado el dumping, que representa las posibilidades de abaratar un producto o una conducta con la finalidad de tener un impacto en el mercado, aun a pesar de que el costo de producción sea mayor en lo que lo están poniendo. Este sistema no necesariamente aplica al área de ciencias de la salud. No es viable o no es aceptable el que se pueda abaratar el rigor científico o el rigor ético y bioético en esta ruta, desde luego bajo una legitimación de que tenemos una alta premura y mucha presión de carácter social porque se tenga una vacuna. No se puede soslayar muchos de estos elementos y es parte de una reflexión que les invito a su lectura, que fue publicada en esta última gaceta y que está a su disposición para complementar esta reflexión. Recientemente, el Lancet estableció una comisión a propósito del COVID y que estableció algunos postulados a propósito del 75 aniversario de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este texto habla de una serie de recomendaciones, de hecho son cerca de 120 recomendaciones, que vinculan la toma de decisiones con lo que son aspectos no necesariamente de carácter biológico o vinculados de forma directa al virus, pero sí de forma indirecta como parte de los compromisos que como instituciones, como sociedades y como individuos podemos postular en nuestras líneas de generación del conocimiento. Uno de ellos, por ejemplo, es el rastreo de los orígenes del virus, lo que pone en escena nuevamente el reto de la interacción entre el humano y los ecosistemas, dígase específicamente la zoonosis. El caso de las intervenciones no farmacológicas que puedan ser genéricas para todos los países sin tomar en cuenta o sin que se privilegie la situación geopolítica. Por ejemplo, las regulaciones basadas en evidencia científica, si hace una recomendación muy puntual que los líderes de diferentes países tomen las decisiones bajo una sustentación científica y no bajo consideraciones azarosas.
los datos oportunos y consistentes para que puedan estos orientar a toma de decisiones de forma correcta, de forma humanitaria y considerando los aspectos de carácter socioeconómico, sin alimentar una infodemia que maneja una serie de informaciones imprecisas y eventualmente perversas. El acceso universal y con equidad a todas las opciones desde el punto de vista estratégico en sentido de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración social de las personas que han padecido algún quebranto en su condición de salud y la atención en particular a grupos vulnerables, minorías que están descritas en este nivel. El financiamiento se le da un rol importante ante las situaciones de emergencias, particularmente que se promuevan regulaciones y reformas de carácter legislativo que puedan apoyar esta visión económica para lo que se ha denominado la recuperación resiliente y sustentable, es decir, que sea compatible con el respeto al entorno ambiental. Y desde luego lo ideal es que esto pueda darse en un marco de paz social, de paz global y de cooperación internacional. Con estas consideraciones, entonces, habría que plantear que la inteligencia y las habilidades de grupos que han tenido liderazgo, las instituciones públicas, las instituciones educativas, tenemos la responsabilidad de no solamente ante nuestras aulas o ante nuestros laboratorios o ante nuestras instancias de carácter institucional asistencial, sino también tenemos una responsabilidad de liderazgo social, que es una de las aspiraciones a las cuales hemos transitado de una educación solamente informativa a una educación formativa en la cual incorporamos valores y a lo que hoy postulamos como una educación transformativa, en donde se sumen las dos condiciones previas, pero además esta circunstancia nos permita no solamente formar profesionales con valores, sino participar en la formación de capital humano de líderes que tengan una conducta proactiva, transformativa de su entorno social. Y esto es uno de los compromisos más importantes de las instituciones de educación, que podemos entonces verlo ya bajo una visión adicional en situaciones de crisis, como lo comentaba Immanuel Kant, de que parte de la inteligencia, pues no solo son los esquemas tradicionales que conocemos, de mediciones de carácter cognitivo, sino también en la capacidad de un individuo para soportar la incertidumbre, hablando de la situación que hoy nos ocupa en el escenario social. Tenemos una realidad que no podemos como dejar de largo. La realidad y los números globales nos hablan de cómo esta condición representa y ya ha superado a las enfermedades coronarias, a la diabetes, a la enfermedad vascular cerebral, como las causa de muerte que está ocupando y además con una mayor impacto en lo que eran las muertes esperadas de acuerdo al patrón epidemiológico natural para nuestro país. De tal manera que en este escenario incierto y ante las posibilidades que generan entonces esta incertidumbre para el futuro, es en donde tenemos que participar reforzando y fortaleciendo nuestra intervención como líderes sociales en lo que se refiere el análisis y las decisiones en el área de las determinantes sociales en salud. Pero no solo ello, sino además podemos aspirar a que las determinantes morales, hablo de la visión filosófica de estas determinantes morales que también ya empiezan a evaluarse como parte de las demandas de la sociedad y de los requerimientos de la sociedad, es que justamente las decisiones técnicas tengan consideración de los aspectos sociales, pero que además tengan implicaciones de carácter ético, de manera que esto permita que pueda la sociedad tener confianza y certeza en que las decisiones que se están tomando tienen una visión humanitaria. Y esto entonces es un reto no menor, pero que requiere de fortalecer en los programas de formación de capital humano muchos de estos aspectos de los valores inherentes al profesionalismo, a la actividad humanitaria y que podemos evaluar a partir de lo que Immanuel Kant señalaba como la ley interna. Es un
valor intrínseco que permite, desde la perspectiva neurocognitiva y de las emociones morales complejas, proceder con conductas prosociales que buscan a partir del altruismo, la solidaridad, la cooperación, la esperanza, es decir, una serie de elementos que pudieran parecer abstractos, pero que forman parte de nuestro esquema de acciones a propósito de emociones morales que pueden implementarse en esta toma de decisiones. Por ello, este sentido común de lo correcto, esta participación de la visión moral, de lo que se refiere a la moral filosófica, traducida en la ética a un contexto sociocultural específico, pues es lo que nos lleva también a la bioética, que nos permite, a partir de este discernimiento de conductas y valores, generar espacios de reflexión crítica para identificar líneas coherentes entre las decisiones que se están tomando desde el punto de vista técnico y los derechos fundamentales. Hablo no solo de derechos humanos, porque derechos fundamentales tiene una connotación más amplia, porque no somos los únicos habitantes de este planeta para quedarnos en una visión antropocéntrica, sino en una visión más global y más equilibrada a propósito de todas las situaciones de nuestro contexto. Con ello quisiera ir complementando con algunos ejemplos aplicados a lo que hoy nos ocupa en la pandemia, la toma de decisiones a propósito de lo que fue una guía bioética que postuló el sistema de salubridad, el Consejo de Salubridad de nuestro país, y que tuvo que modificarse posteriormente por algunas recomendaciones de la sociedad y de grupos de estudio a propósito de la edad, de la accesibilidad a tratamiento en cuidados intensivos, a propósito de la temporalidad, a propósito de los grupos prioritarios, etcétera, lo que habla entonces de cómo estos temas que pudieran parecer como que están ya como muy claros, requieren de procesos reflexivos con intervención de la sociedad. Y parte de ello es lo que denominamos el concepto de triage. Para todos aquellos que han participado en esta toma de decisiones en emergencias, saben que el triage o triaje en español fue postulado por Dominique Larrey, un cirujano de la corte militar de Napoleón, que clasificaba no a las personas, sino a las lesiones de las personas para saber cuáles eran los más urgentes, los que podían esperar, los que no requerían atención médica. Este es un esquema que hoy en día se sigue aplicando en todo el mundo, tanto en los escenarios donde ha ocurrido una catástrofe como en los escenarios de emergencias médico-quirúrgicas en todas las instituciones del mundo. Pero una advertencia que hacía la Rey, que no siempre se toma en cuenta, es que trataba a los heridos según la gravedad independientemente de su rango y nacionalidad, es decir, que había ya una visión universal y humanitaria en estas decisiones, no solamente por su gravedad o por la disponibilidad de recursos, sino por una serie de elementos que también permean hoy en día en estas decisiones por parte del personal de salud. Con ello hablamos de esta clasificación como sigue vigente en aquellos que requieren en rojo una atención inmediata o aquellos que no son urgentes y que pueden esperar o que simplemente no requirieron de alguna atención médica específica. Y esto nos marca un ejercicio de una ruta crítica en un diagrama de flujo de qué es lo que ocurriría en un escenario ideal y cuando esto no puede ser así. En la parte superior vemos que se aplica el triage clínico, se manejan con guías sistemáticas y a partir de los recursos, infraestructura, el capital humano, se valora la eficiencia y la viabilidad terapéutica, se procura evitar la futilidad terapéutica, que son todas aquellas maniobras que también se llama ensañamiento, que no van a repercutir o no van a tener un impacto favorable en la persona y permite entonces que se puedan tomar decisiones de manera equilibrada y funcional. Pero por otro lado, cuando existen recursos limitados en una situación de crisis, pero que además existe un sesgo en el triage clasificatorio que involucra una visión ideologizada o personalista o puramente utilitarista o del rol social del individuo, pues entonces pueden generarse dilemas éticos, como de hecho ya ha ocurrido,
y pueden participar variables no médicas, es decir, criterios de carácter ideológico bajo una visión utilitarista que puede generar polarización en la sociedad y conflictos, como de hecho lo estamos viendo en muchas sociedades actuales, en donde no existe un acuerdo y hay rechazo social ante algunas de las decisiones de carácter sanitario. Con estas condiciones, es importante advertir cómo cada vez más la comunidad científica está procurando incorporar lo que denominamos las determinantes sociales en salud o tomar en cuenta estos otros impactos que no es de que no nos corresponden porque están fuera de nuestra aula, de nuestro laboratorio o de nuestro hospital, sino que forman parte de las consideraciones en que como líderes sociales tenemos una corresponsabilidad en orientarlos, particularmente cuando tenemos previsto que lo que se refiere a los recursos esenciales en la curva de arriba en azul, pues aumentan ante una situación crítica y se mantienen las necesidades de estos recursos todavía por un tiempo prolongado en aumento, a diferencia de la curva punteada en rojo o intermitente, en donde la capacidad de ofertar estos recursos se disminuye y no necesariamente recupera su nivel inicial en el curso del tiempo. Estas son consideraciones que hay que tener en cuenta no solamente en lo que se refiere a insumos de salud, sino en situaciones de servicios sociales, alimentación, seguridad, etcétera, una serie de implicaciones que también concurren con ello. Y es por ello que además se ha postulado lo que hoy en día el New England publicó en julio de este año sobre la prescripción social, es decir, que nuestra prescripción y nuestra orientación y recomendaciones, más allá de un escenario puramente biológico o terapéutico o de rehabilitación, debiera idealmente tener también implicaciones en lo que es el contexto social de las personas para al menos en nuestra postura de cambio poder emitir las recomendaciones pertinentes. Esto significa que muchas de las decisiones que finalmente son resolutivas, pues no residen en una receta o en un fármaco, sino en las implicaciones sociales de las transformaciones que son pertinentes en un entorno. El evitar aspectos de la sobremedicalización de todas las decisiones o sobrediagnósticos, en donde uno de los ejemplos que podemos considerar es el caso de la crisis de opioides hoy en día en los Estados Unidos. Es una crisis que de alguna manera fue propiciada por el mismo esquema sanitario en donde se abrió la prescripción a consumo de opioides sin identificar el riesgo adictivo que esto podía representar y que hoy por hoy existe una crisis al respecto en el consumo de opioides que originalmente fueron por prescripción. De tal manera que uno de los aspectos aspiracionales más importantes es rescatar justamente que la relación médico-paciente sea una relación humana y una relación solidaria y no necesariamente una relación de las inercias contemporáneas que la identifican como una relación contractual, como es el caso de la interacción entre un usuario y prestador de servicios de sanidad, como usualmente se estila en algunas instituciones de seguridad privadas o públicas incluso. El ejercer el liderazgo proactivo entonces forma parte también de esta prescripción social y la participación en una serie de programas que puedan ser vinculantes con estas decisiones. Por ello, hoy por hoy, el derecho a la salud, desde luego el derecho a la vida, si lo consideramos en esta perspectiva desde el punto de vista de justicia, de educación, de atención oportuna, pues será entonces un rol muy importante para coadyuvar de forma organizada ante situaciones críticas como el tema que hoy nos ocupa, y la prescripción social busca justamente reducir esta brecha, no solamente la brecha sanitaria, sino las brechas sociales que son las que tienen una repercusión en la pandemia. Hoy en día todos estamos involucrados en contener esta curva a través de la innovación, a través de la coadyuvancia y la corresponsabilidad, a través de la participación en la toma de decisiones en un marco de respeto a los derechos fundamentales. Y con ello es pertinente reconocer a todas las personas que han participado y que siguen participando en estas tareas,
un reconocimiento muy respetuoso a las personas que han fallecido, de nuestros compañeros y colegas del personal sanitario en esta tarea, y un reconocimiento solidario a sus familias. Y desde luego que el confinamiento pues no debe ser una situación crítica. Podemos trabajar en confinamientos creativos que nos permitan generar otras expectativas, romper o derribar otros muros o abrir otras puertas, como lo señalaba Rafael Alberti, que hay puertas que dan al mar que se abren con la palabra, de manera que eso seguirá siendo una de nuestras habilidades cognitivas del lenguaje y la comunicación humana, que seguramente nos permitirán discernir y entendernos mejor. Hoy en día, por ello, es fundamental que los comités de ética en investigación, en el área de la generación del conocimiento, que los comités hospitalarios de bioética participen en la orientación de estas decisiones en equilibrio, en consenso, respetando los valores socioculturales y los derechos fundamentales. De tal manera que ante esta escalada global de información, el conocimiento debe de prevalecer a partir de procesos de validación lógica y de rigor científico, y que ante la infodemia también es importante mantener posturas de información apropiada que nos lleven a lo que postulaba Luis Pasteur, que la ciencia finalmente no tiene fronteras, es parte de la propia humanidad, es parte de la inteligencia humana, y que es lo único que nos permitirá generar nuevas luces para salir adelante en situaciones críticas como la que hoy presentamos. Este texto de Víctor Hugo en Los Miserables creo que resume parte de lo que es la postura que hemos vivido, que seguiremos viviendo, y que puede ayudarnos a fortalecer los incentivos para el personal que en este momento se encuentra en todos los hospitales del mundo atendiendo la emergencia. No requiere de una descripción de mi parte, sino una lectura personal. Comparto una última diapositiva a propósito del tema que nos ocupa, el cerebro efímero, como un apartado en paréntesis a propósito del tema alterno en este simposio, que son las conductas adictivas. Describe a partir de la narrativa y con notas científicas muy puntuales la temporalidad, las vías de la recompensa y cómo la conducta social en este momento está muy circunscrita al disfruta ahora y paga después, o no importan las consecuencias después. Este es un libro que ha sido de utilidad para las comunidades, no solamente para profesionales, y se encuentra a su disposición en el Departamento de Neurociencias, en la librería Carlos Fuentes, y espero que pueda ser una contribución a aquellos estudiosos de la atención en pacientes con conductas adictivas. Solo me resta agradecer por la invitación y el favor de su atención, y podemos proceder a las preguntas con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo, por tan excelente ponencia. Vamos a dar pie a preguntas. En el chat le están comunicando que está muy interesante su presentación y que muchas gracias por la información. Si alguien tiene preguntas, este es el momento para responder. Bueno, al parecer no tenemos preguntas. Perfecto. Bueno, pues muy bien, Brenda. Estamos entonces en tiempo para la continuidad del programa. Sí, nada más había levantado la mano un ponente, un participante, Francisco Fernando Elisa. No sé si quiera hacer una pregunta vía chat. Y sí, de los que estoy identificando son comentarios y agradecimientos. Igual, muchas gracias por su atención. Y
y que creo que se cumplió el objetivo entonces. Muy bien. Tenemos una pregunta, doctor. Sí. Para la intervención neuropsicológica, ¿tendría que formarse un paradigma nuevo? Indudablemente que habrá que hacer como algunos ajustes adaptativos cuando es una condición diferente, y esto plantea el reto de que no siempre las herramientas antiguas pueden resolver como lo nuevo. Con ello me refiero, por ejemplo, a algo que está ocurriendo. ¿Cómo podemos hacer las evaluaciones en personas que tienen una infección activa? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? Se están utilizando incluso robots para la evaluación psicológica a través de grabaciones. En fin, creo que esto no le resta, para contestar puntualmente, no le resta vigencia a las herramientas que han sido utilizadas hasta el momento, pero indudablemente que nos abre un nuevo escenario de oportunidades para formular entonces nuevos test, nuevas pruebas, nuevas valoraciones, no solamente de la parte cognitiva, sino de la parte emocional, y que es un campo muy abierto para que quienes están en los posgrados puedan generar nuevas propuestas en la generación del conocimiento en esta parte. Muy bien, muchas gracias, doctor. Siguen las felicitaciones. Le agradecemos nuevamente su presentación, el haber estado con nosotros, habernos compartido tan valiosa información. Muchísimas Sí, gracias. Perdón, creo tenemos que otra hay... pregunta. ¿Ya? ¿Cuál sería la estrategia para tener un mejor impacto social en cuanto a la responsabilidad de la población en esta pandemia? Me parece que uno de los puntos más importantes es el proveer a la sociedad de la información correcta. Y aquí recuerden que hay una enorme diferencia entre información y conocimiento. Hoy en día estamos en la sociedad del conocimiento, incluso la economía del conocimiento tiene ya como muchas implicaciones. De tal forma que el proveer como profesionales de conocimiento, es decir, con sustentación científica, que es información que ha sido validada a través de un rigor académico y científico, es la mejor forma en que una sociedad bien informada puede tomar decisiones. Entonces, creo que nuestra responsabilidad es participar en este ejercicio de proveer y replicar la información científica correcta y apropiada, que sea a partir de la cual entonces la sociedad pueda normar sus conductas bajo una orientación correcta. Tenemos otra pregunta, doctor. Nos comenta Lucio que si información correcta es lo mismo que transmitir la verdad. No necesariamente, esto podríamos validarlo con muchos ejemplos, es decir, algo que es correcto no siempre es algo legal, de acuerdo, por ejemplo, a las leyes civiles o penales. O como un filósofo postulaba, una postura o un paradigma, no porque sea votado de forma mayoritaria lo convierte en verdad, porque puede tratarse de una situación totalmente errónea. Entonces, para hablar de verdad, incluso me remonto al área de la comunicación social, en donde ya uno de los precursores del periodismo hablaba entonces de que cuando la verdad se convierte en negocio, pues entonces dejó de ser verdad. Es decir, cuando la información se convierte en un negocio, la verdad ya no es tan importante. Entonces, en conclusión, hay muchas variables que deben de ser consideradas en este equilibrio entre la información y lo que es la verdad. Y aquí lo recomendable es aplicar como todos estos preceptos de validación de que ya proponían desde los griegos. La heurística y la hermenéutica sigue siendo lo que aplicamos en una revisión bibliográfica, es saber dónde buscar, pero también saber interpretar lo que se está teniendo y saber qué es lo que hay que mandar a fake, qué es lo que hay que mandar a spam y con qué finalmente nos quedamos de acuerdo a nuestra escala de valores. Si eso es lo que finalmente es como una verdad más absoluta. Muchas gracias por sus preguntas.